Buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy para el segundo de bachillerato. Hoy vamos a hablar acerca de la ilustración. Es la consecuencia o la consecución del tema de los temas que estábamos viendo. Recuerden ustedes que acabamos nosotros de ver algo acerca de la contrarreforma. Yo les había enviado una tarea pequeña. Entonces, en continuación a este tema tenemos que ver lo que corresponde a la ilustración. Entonces yo les voy a ir proyectando unas diapositivas y voy a ir tratando de explicar cada una de esas diapositivas y de una u otra forma voy a explicar de manera corta lo que corresponde a la ilustración. Y en lo que es la ilustración, chicos, no se olviden, vamos a trabajar lo que es las páginas 98, página 98 y página 99 de lo que corresponde a la ilustración. Ya, tenemos chicos, vean, la ilustración. Haciendo un recuento de lo que nosotros habíamos visto que era la contrarreforma, recordemos que se le conoce a la contrarreforma y a la reforma católica como un conjunto de estrategias que la Iglesia Católica mantiene, y esto lo hace a mitades del siglo XVI. Esto lo hace como una respuesta religiosa ocasionada por la reforma que existió, la reforma protestante, y que se prolongó durante todo a mediados del siglo XVII. Uno de los principales acontecimientos de la reforma católica, de esta reforma, fue que se realizaron diferentes concilios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, fue la consolidación de la unidad católica alrededor de una figura muy importante que fue el Papa, la ratificación de la tradición de un magisterio bien marcado que fue el de la Iglesia, y que como fuentes de materia lo que hizo fue que se propague la fe. Esa fue la materia prima dentro de la contrarreforma, de la reforma católica. Entonces la principal fuente de creencia era la fe. Otra fue la confirmación de diferentes dogmas católicos, es decir, la creencia en dioses o en diferentes actos de la iglesia, como por ejemplo son la Eucaristía, los sacramentos de fe, la veneración a vírgenes, la veneración a santos, a un ser divino, y el establecimiento de la uniformidad en la celebración de la misa, que ese fue el hito o el rito más importante de la contrarreforma. Es decir, la iglesia quiso de esta manera fomentar una nueva contrarreforma católica a nivel de todo el medio europeo. ¿Ya? Con esta introducción continuamos. Entonces vamos a ver lo que corresponde a la ilustración. Les dejo con esta frase, chicos, de un personaje, un filósofo famoso francés de la ilustración, Voltaire, que nos dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Esta es una de las frases de un famoso filósofo de la ilustración, Voltaire. Sigamos. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa: ¿qué es la ilustración? Debe existir un contexto histórico de lo que es la ilustración, y esta se promueve desde los siglos XVII hasta el siglo XVIII. Entonces, la ilustración o los ilustrados fueron testigos de grandes cambios, ¿no? Que promovieron a la época contemporánea que la conocemos. Entre estos cambios tenemos, por ejemplo, descubrimientos geográficos, también tenemos la expansión del comercio, tenemos la consolidación de las monarquías absolutas, el surgimiento de diferentes estilos artísticos, como ya ustedes deben conocer, el rococó, el neoclasismo, el barroco. Entonces estos son estilos artísticos que surgieron dentro de la ilustración, pero que están determinados por un contexto histórico previo a esta ilustración. Entonces, si nos dirigimos a esta diapositiva que estoy poniéndoles aquí en sus pantallas, ustedes pueden leer que la Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo. Entonces esto es en lo que se basa la Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual. ¿Ya? Hasta inicios de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX, fue denominado así por la declarada finalidad de disparar las tinieblas de la humanidad. Es decir, la Ilustración surge a raíz de que se termina el oscurantismo. A esta época del oscurantismo, que duró varios años, eh, en el medio europeo,
Una vez que el oscurantismo empieza a perder credibilidad, surge este término de ilustración por varios personajes, obviamente, que empezaron a tener un pensamiento diferente a lo que era el oscurantismo. En el siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces. Cuando se termina el oscurantismo, nace esta ilustración y es conocido como el siglo de las luces. Es decir, se abre todo, se aclara todo, todo lo que necesitábamos saber que ya no estaba en el medio oscuro, se promueve como el siglo de las luces. Recordemos también algo importante, chicos. La ilustración no tuvo la misma importancia en toda Europa. Eso es algo que debemos destacar. Entonces, los países que prácticamente fomentaron de una manera arraigada lo que es la ilustración fueron Inglaterra, Francia y Alemania. Estos tres países, ¿no? No olvidarse de eso. Ahora, tenemos también que la ilustración se refiere a un movimiento o básicamente es como una cultura artística e intelectual. Las manifestaciones principales se dieron en el siglo XVIII, eso no se debe olvidar, que las manifestaciones principales de lo que es la ilustración se dieron en el siglo XVIII. Y una de las principales características que tenía fue la creencia o el predominio en la razón, ¿ya? Es decir, la inteligencia humana predominaba en esta etapa de la ilustración, la inteligencia humana, la razón. Entonces aquí en la diapositiva tenemos que la separación entre la esfera de lo sobrenatural, la creencia en dioses, o por qué existe un dios, o por qué hay una veneración sobre una imagen, es decir, la fe en Dios se tiene que obviamente criticar, y la esfera natural es la razón y el hombre. Entonces, en una sola diapositiva podemos evidenciar lo que significa o lo que significó la ilustración. La separación entre lo que es lo sobrenatural, que obviamente hacemos referencia a la fe en Dios, y la esfera de lo natural, que es la razón y el hombre. El hombre razonando es lo importante o lo primordial para los ilustrados. En esta siguiente diapositiva tenemos que solamente Dios puede ocuparse de los dogmas y la fe. Es decir, aquí hay una separación de lo que es el catolicismo o el cristianismo o todo lo que corresponde a las reformas católicas con el pensamiento natural y la razón del ser humano. Entonces, solamente Dios puede ocuparse de los dogmas y la fe, solo Dios. Pero las cosas de este mundo, del mundo real, del mundo natural, pueden ser conocidas, comprendidas y explicadas por medio de la razón. Es decir, en esta etapa hubo una gran disputa entre el entender que lo que corresponde a la fe tiene que ser encargada por el ser sobrenatural que es Dios, pero que hay cosas en este mundo real que tienen que ser dirigidas y explicadas por medio de esta palabrita, la razón, el razonamiento del porqué de las cosas. Entonces entendemos ahora que existe una corriente llamada el racionalismo. Este racionalismo se usa de una manera crítica, como una forma de superar la superstición religiosa, o sea, la ignorancia que existía en ese entonces, el solo creer en una ideología, cristianismo, catolicismo o todos los dogmas que existían para ese entonces. Lo que hace el racionalismo es criticar de una forma muy marcada y superar la superstición que tenían para ese entonces en el medioevo, toda la ignorancia religiosa que existía. ¿Qué pasa? El nombre ilustrado descarta toda verdad absoluta e indiscutible y propone la investigación y la experimentación. En la ilustración, al existir varios autores, varios filósofos, varios pensadores, ellos lo que hacen es descartar toda verdad absoluta. No hay verdades absolutas para ellos, ¿no? Todo se puede discutir, todo se puede investigar, todo se debe experimentar por medio del uso de la razón. Este método es un sistema sistemático de conocimiento. Entonces todo debe tener un orden lógico, una sistematización para llegar a ese conocimiento. Tiene que pasar por el medio de la razón, tiene que pasar por el medio de la experimentación y la investigación. Estos pasos promueven que ese conocimiento de una u otra forma se convierta en una ciencia, porque pasan por este proceso sistemático, la investigación, la experimentación y el razonamiento. Esa fue la característica principal de los ilustrados. Porque también, por ejemplo, la ilustración lo que buscaba, ¿qué era? Nuevos conocimientos.
al encontrar nuevos conocimientos por medio de la razón, se cambiaba la ideología de todas las personas en ese entonces. La importancia central era la del ser humano, al cual se le debe proporcionar una libertad más adecuada, una libertad mayor para que él pueda investigar, para que él pueda razonar, para que él pueda pensar y para que todo ese pensamiento dogmático y oscuro se vaya perdiendo. No del todo, no del todo, pero sí para que use la razón mediante todas estas investigaciones y experimentaciones para que pueda llegar a un conocimiento real. Luego de eso, chicos, luego de eso, tenemos algo muy importante dentro de este periodo ilustrado. Corresponde a lo que es la enciclopedia o diccionario de razón. Ya, aquí tenemos, es considerada una de las más grandes obras del siglo XVIII, no solo por ser la primera enciclopedia francesa, en Francia, la enciclopedia nace en Francia, sino también por contener la síntesis de los principales conocimientos de la época, todo lo que corresponde a conocimientos científicos y comprobados por medio del uso de la razón. Es un esfuerzo editorial considerable para el tiempo que existió, siglo XVIII. Por el saber que el continente, el esfuerzo que representa y por las intenciones de sus autores que le asignaron, se convirtió en un símbolo de proyecto de la Ilustración. Es decir, que esta enciclopedia, que tiene más o menos 11 tomos, fue creada y convertida en un símbolo de la Ilustración. Es decir, fue tomada como un arma política con el objetivo de terminar con diferentes enfrentamientos entre los editores, los redactores y representantes del poder eclesiástico. Esta enciclopedia, obviamente, estaba en contra de los pensamientos dogmáticos. Es decir, esta enciclopedia nace para cambiar la ideología de todas las personas en ese entonces, siglo XVIII. Por eso se dice que la importancia dada por la ilustración al conjunto de conocimientos humanos motivó de una manera a que se haga una comprensión en un solo ejercicio, en una sola fuente, que en este caso fue la enciclopedia. Claro que existieron para que se realice esta enciclopedia varios autores, como por ejemplo Denis Diderot, Alembert. También, por ejemplo, en esta enciclopedia existieron varios artículos que se hicieron mediante otros sabios también que eran ilustrados y que quisieron dar un pequeño aporte a esta gigantesca obra que se llamó la enciclopedia. Entonces, eso fue lo que fomentó dentro de un carácter social, de pensamiento político, al cambio de ideología de un dogma, de un pensamiento oscurantista a un pensamiento ilustrado, de conocimientos nuevos. Obviamente esta enciclopedia, chicos, fue promovida en el 1751 y alcanzó su máximo esplendor hasta 1772. Tiene un total más o menos de 28 volúmenes. 28 volúmenes. Reitero, 28 volúmenes, ¿ya? A los cuales estos se fueron sumando después nuevos volúmenes con mayor información o con mejor información. Porque tenía demasiados artículos, llegó a ser censurado en alguna parte de la época de la Ilustración, llegó a ser censurado porque existía con varios artículos nuevos de conocimiento. Entonces, ¿quién quiso censurar esto? ¿Quién ustedes creen? La iglesia, porque ellos hacían parte de que no les convenía que el pensamiento dogmático se cayera en ese entonces, pero sin embargo se promovió. Leamos la diapositiva. Dice, otra obra característica del movimiento ilustrado, editada y dirigida por Denis Diderot y Jean Alembert, los que les había mencionado, fue una obra monumental conocida como la Enciclopedia. Reunía todo el conocimiento disponible en su tiempo en 17 grandes volúmenes y de textos y otros 11 grabados con imágenes ilustrativas y explicativas. Entonces, esta enciclopedia fue la que fue el inicio de un movimiento ilustrado escrito que cambió la ideología del medio europeo en ese entonces. Pero, básicamente, ¿de qué hablaba esta enciclopedia? Era simple, el deseo de conocer, el deseo de saber. Era un enorme deseo de conocer por completo el mundo donde se habitaba, de cambiar ese oscurantismo por una iluminación nueva. De ahí nace o surge el nombre de Ilustración,
porque mientras tú lees, tú te ilustras, conoces, averiguas. Entonces, en ese sentido nace este nombre, la ilustración, pero también se siente la necesidad de dar a conocer lo aprendido. Yo conozco, entiendo, sé y quiero que las demás personas entiendan, aprendan, conozcan, no se queden con ese pensamiento dogmático y que entiendan que hay una razón del porqué de las cosas. Este último explica la aparición de uno de los grandes proyectos de la época, que fue la Enciclopedia Francesa. Entonces, para eso fue creada la Enciclopedia Francesa, para dar a conocer conocimientos mediante el uso de la razón. Las características principales de la enciclopedia fue creada para combatir cualquier tipo de fanatismo político o religioso, a la vez que abogaba por el valor de un pensamiento libre y dirigido por el principio de la razón, lo que les había explicado. La enciclopedia fue creada para eso, para que se conozca en todo el mundo, para que el pensamiento sea libre y por medio del uso de la razón. ¿Por qué pasa esto? Usemos la razón para entender este conocimiento. Punto. Reunidos todos los conocimientos adquiridos por la humanidad con espíritu crítico hacia a los fanatismos religiosos y políticos como apología de la razón y la libertad de pensamiento. Es decir, que usted, si creía en Dios, podía creer en Dios, pero también podía darse cuenta mediante la lectura, mediante la ilustración, de qué es lo que le convenía entender para su bienestar individual como ser humano. La enciclopedia debe ser una síntesis y clasificación del saber humano y trazar una genealogía de los conocimientos, difundir la cultura y los conocimientos proporcionando información e instrucción. Es para eso que se crearon los libros, para difundir una información y una instrucción en cada ser humano. Crítica a los prejuicios y las creencias tradicionales, significó una gran revolución en la cultura del pensamiento. Todas estas características son importantísimas en el medio europeo, siglo XVIII. Pretendía exponer todo el saber de la época, tanto en el campo político, económico, social y científico. Eso es el objetivo importantísimo, el objetivo final de la enciclopedia. Proponer o hacer conocer todo lo que correspondía a la época en el campo político, económico, social y científico. Punto. Ahora, la ilustración tiene varias características, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esas características tenemos las siguientes. La primera, que es el racionalismo. ¿Y qué era el racionalismo? Es la razón, la que se considera como que la razón es la única base del saber. La razón, el por qué. Este hecho favorece el desarrollo del pensamiento científico. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Por qué se inicia esto? ¿Para qué se creó esta situación? Entonces, todo tiene un porqué. Pero este porqué tiene que ser de manera racional, mediante investigación, mediante diferentes métodos. Y para llegar a ese racionalismo tenemos que desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, ese racionalismo es el que promueve también la ilustración, una de las características principales. Otra de las características es el empirismo, ¿ya? Que nos habla que frente a cualquier forma de imposición intelectual que pretendía estar en posesión de la verdad, los ilustrados contrapusieron su fe en la experimentación, es decir, que no simplemente tiene que ser lo que la iglesia decía, sino que, o lo que una persona te trataba de explicar, sino que los ilustrados lo que hacían era contraponerse a esta ideología, el empirismo, y realizar una experimentación para poder conocer el mundo y conseguir un progreso adecuado. No usaban el empirismo o la forma empírica de ellos crear un nuevo conocimiento, es decir, mediante las ideas. El empirismo solamente es a base de la experimentación. Ellos lo que querían era que cambie eso y ese empirismo se pierda. Entonces experimentan nuevas ideas para que el mundo progrese y cambie. Tenemos otra característica de la ilustración que es el utopismo, y esta habla de que se cree que la aplicación de la razón a todos los aspectos de la vida humana permite una mejora constante de la sociedad y un progreso económico, cultural y ilimitado. Entonces, cuando hablamos de utopismo, hablamos de lo que es utópico, algo que puede generar un proceso, pero que es muy difícil de alcanzar, muy difícil de lograr. Entonces, cuando se hablan de cosas utópicas, como por ejemplo que en el mundo va a existir una sociedad donde no existe la pobreza. Eso es algo utópico, un claro ejemplo. Hablar de que no existe pobreza o de que no va a existir de aquí a unos 20 años pobreza en todo el mundo es hablar de una manera utópica,
¿ya? Para ese entonces se creía que esta aplicación de la razón a todos los aspectos de la vida permitiría un mejor desarrollo y progreso de la sociedad ilimitado. Eso era el utopismo, creer que sí se va a poder lograr las cosas, pero que era un poco complicado. Tenemos también el criticismo, y eso también se maneja creo que actualmente. El ilustrado aspira a someter a la crítica racional todo el conocimiento anterior, es decir, que usted conoce un aspecto de la vida o tiene un conocimiento de algo, pero siempre que alguien le fomente una idea nueva, usted tiene todo el derecho, por medio de la ilustración, a someter lo que usted entendió o lo que usted vio a una crítica racional. Todo el conocimiento que usted tenga o que haya eh, podido investigar se puede someter a una crítica, pero racional. Ese es el criticismo. Una crítica racional a todo lo conocido anteriormente. Ahora, existen todas unas ideas y principios, como les había dicho anteriormente. Ahora tenemos un resumen de todo lo que son las ideas y principios: el empirismo, el criticismo, el deseo de conocimiento. El ilustrado siente un enorme deseo de conocer por completo el mundo donde habita, de iluminarlo, de hacer que todos estos conocimientos que aprendió, expresarlos mediante lo que es su ilustración escrita, mediante su ilustración investigativa a todo el mundo. Se siente en la necesidad de conocer todo lo que aprendió. El utopismo, ya les había dicho, que se cree que la aplicación de la razón a todos los aspectos de la vida humana permitirá un progreso ilimitado, y que esto es falso, porque hablar de manera utópica se puede hacer en cualquier momento. Cualquiera puede hablar de manera utópica, pero son pensamientos que son muy difíciles de conseguir. El progreso y la felicidad y el reformismo, estas ideas y principios, en estas ideas y principios está basado lo que corresponde a la ilustración. También tenemos lo que es el despotismo ilustrado. Cuando hablamos de despotismo, chicos, cuando hablamos de despotismo, hablábamos de que es la monarquía que busca consolidarse en su posición frente a lo que es la nobleza y el clero. Esto y básicamente en el siglo XVIII motivó a que se asumieran cada vez más poder en casos relativos de lo que corresponde al gobierno. Entonces el despotismo ilustrado tenía varias reformas. Por ejemplo, en la administración, la economía y la educación por parte de algunos monarcas en sus reinos. Al estar obligados a ser educados por los monarcas y los reyes, lo que hacían las personas era estar marcados para toda su vida y tener que seguir manejando este despotismo en esa época, siglo XVIII. Pero tenía que ser un despotismo ilustrado por personas o nuevos personajes que tienen una idea diferente del concepto del mundo, del cambio del mundo. Entonces, pero sin embargo querían que el rey esté siempre al frente, nada más. A este proceso, que le denominamos despotismo ilustrado, fue más o menos un intento de trasladar todos los principios de la ilustración al campo político, que buscaron cambiar la calidad de vida de todos los súbditos a través de pequeños impulsos en la industria. Y desde ahí ya se puede entender básicamente de a poquito el sistema que se fue marcando, ¿ya? Recuerde, trate de pensar qué sistema se fue marcando. El comercio, la agricultura que se fueron dando, la industria, todos estos aspectos, al individuo o a los súbditos se les intentó impulsar su calidad de vida mediante el trabajo en estos tres campos que son la industria, el comercio y la agricultura. También como en las haciendas también se les intentó ayudar, pero no habían concesiones en cuanto a la libertad de participación política del ciudadano. El ciudadano podía trabajar, pero no podía ser parte de un proceso político. Es decir, que manteniendo ese régimen autoritario o despótico de los gobiernos, se seguía manteniendo una represión despotista en frente a los ciudadanos. ¿Qué más tenemos? Miren, aquí tenemos para resumirles cómo fue la administración. La burguesía, las personas que tenían grandes extensiones de terreno y dinero y capital, lo organizaban con la razón y la eficacia con el fin de reforzar el poder central de la monarquía. El momento en que quieren hacer eso, invierten todos sus esfuerzos para que ellos, los monarcas, intervengan en lo que es cuestión política,
En lo que es el aspecto económico, promueven las mejoras agrícolas, la manufactura, el comercio, creyendo que enriquecería el reino y lo fortalecería, pero más bien fue un cambio porque al momento de ingresar los ilustrados les hacen entender a los ciudadanos o a los súbditos que pueden tener una mejor forma de bienestar social. Entonces ellos, los monarcas, no sé si podría decirse que cometieron un error al promover estas mejoras agrícolas y haciendo crecer el comercio, pensando que se fortalecerá su reino, pero de una u otra forma este cambio ideológico, social y político se fue dando de otra manera, en el momento en que el súbdito se da cuenta de que puede cambiar su forma de vivir. En cuanto a la educación, crearon institutos de enseñanza e investigación como escuelas y academias de ciencia, afinación y científicos ilustrados. Todos estos, los monarcas crearon todas estas escuelas para poder mejorar la educación de todos estos personajes ilustrados, pero de una u otra forma, como les repito, tuvo sus contraproducencias, porque al promover las mejoras agrícolas, al someter a los súbditos a institutos de enseñanza e investigación, donde después se convierten en personajes ilustrados, cambia la ideología y todo este proceso se fortalece y el ilustrado o la persona que se fortalece su educación mejora y cambia la ideología. Una de las frases que me llamó la atención dentro de lo que corresponde al despotismo ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces los monarcas querían que todo se dé para el pueblo, pero sin ellos. Muchas gracias chicos, esta fue la clase para segundo de bachillerato. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.